Bueno, chicos, voy a explicar los puntos de corte con los ejes de coordenadas, ¿vale? Esta es otra característica que tenemos que saber analizar en una función. Los puntos de corte son los puntos de intersección que tiene la función con los ejes de coordenadas. Es decir, cuando yo tengo una función, recordar los ejes de coordenadas, aquí tenía el eje X y el eje Y. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una función, los puntos de corte son este y este, ¿verdad? Con el eje X tendríamos estos dos y con el eje Y tendríamos este de aquí. ¿Cómo se calculan esos puntos de corte cuando no nos dan la expresión dibujada, ¿vale? Es decir, no tenemos la representación gráfica. Tenemos que saber también hacerlo analíticamente, ¿vale? Es decir, con la expresión matemática. Porque aquí si os lo diera, pues claramente diríamos, pues corta en el punto, en el 3, 0. Y esto corta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginad que fuera ese punto, pues corta en el menos 6, 0, ¿verdad? Y aquí cortaría en el punto, pues corta en el 0, 5. Recordad que la primera coordenada es el eje X y la segunda el eje Y. Entonces podríamos, como generalidad, decir que hay dos tipos de puntos de corte, ¿vale? Con el eje X y con el eje Y. ¿Cuál es la diferencia? Con el eje X, que son estos que hemos visto aquí, ¿qué tienen estos dos puntos en común? Veis que es esta coordenada, es decir, la coordenada Y siempre vale 0. Entonces tendremos que igualar la Y a 0, ¿vale? O la f de X, que era lo mismo, ¿vale? Esto tendrá que estar igualado a 0. ¿Y qué cumplen los puntos de corte con el eje Y? ¿Qué le pasa a este punto? ¿Cuál es la coordenada que vale 0 ahora? La X, lo veis, que es la que no se desplaza. Con lo cual, los puntos de corte con el eje Y lo que cumplen es que X es igual a 0. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que os dan aquí en el libro, una actividad resuelta. A ver, aquí. Dice, halla los puntos de corte de la función y igual a x cuadrado más x menos 6 con los ejes de coordenadas, ¿vale? No tenemos por qué representar la función siempre. Como os digo, podemos hacerlo analíticamente porque a veces representarla es un follón. Entonces, lo que cogemos, digo, a ver un momento. Cogemos la función, que es esta de aquí, y decimos, vale, mi función es y igual a x cuadrado más x menos 6. Entonces tengo por un lado que calcular, como nos piden los puntos de corte, tendremos que ver por un lado los puntos de corte con el eje X y por otro lado con el eje Y. Hemos dicho que para que corten con el eje X, que además aquí tenéis la representación, aunque no os viene bien para orientaros. Con el eje X, que hemos dicho que tiene que cumplir para que corte con el eje X, que la Y no suba, ¿verdad? Todos estos puntos tienen en común que la Y es siempre 0. Entonces tengo que igualar la Y a 0. Pues vamos a hacer eso. Cojo aquí mi función de arriba y digo x cuadrado más x menos 6, hay que igualarlo a 0. La Y es lo que pongo como 0. Y me encuentro con una ecuación de segundo grado, ¿verdad? La resolvemos y sería menos b, que es menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6. Todo esto partido de 2 por a. Que esto me queda menos 1 más menos 1. Menos por menos queda más, 24. La raíz de 25, que es 5, partido de 2. Con lo cual tengo por un lado menos 1 más 5 entre 2 y menos 1 menos 5 entre 2. Que me sale el 2 y me sale el menos 3. ¿Qué son estos? Recordad que esto es la X. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Y vale 0, la X puede ser 2 o menos 3. Es decir, mis puntos de corte van a ser con el eje X, van a ser el 2, 0 y el menos 3, 0. Vamos a hacer ahora lo mismo con el eje Y. Lo que pasa es que para el eje Y, que hemos dicho que tenía que cumplirse, hemos dicho que esta vez, para que corte con este eje, lo que va cumpliendo es que la X no avanza, es decir, la X vale 0 en este caso. Entonces, ahora tengo que forzar que la X sea igual a 0. Pues volvemos a mi función inicial y ahora donde hay una X sustituyo por 0. Sería Y es igual a 0 al cuadrado, que es 0, más 0, 0, menos 6. ¿Veis que me sale directamente menos 6? Con lo cual el punto de corte será el
0, menos 6. ¿Lo veis? Ya hemos calculado los puntos de corte de esta función. Que además si la representáramos, nos salen aquí. ¿Lo veis? Son esos dos con el eje X, que son los que nos han salido, y este con el eje Y, el 0, menos 6. Os mando unos ejercicios.